¿Ok? El tema que hoy nos concierne es el uso del presente simple. Pero antes del presente simple vamos a entrar a lo que es el verbo to be, ¿ya? Vamos a hacer todo lo que es el present, todo lo que es el present, ¿ya? Y pues vamos a entrar, aquí existen dos tipos, bueno, existen varios tipos de presentes en el inglés, pero el tiempo está, que vamos a trabajar se llama present, ¿ya? Uno, present del to be, otro va a ser el present con el do y el does, y hay otro que se llama el present continuous. Ya. Son los tres tipos de presents que existen. Entonces nosotros vamos a entrar con este present continuous. That's it. Okay. Present to be. Todos los tiempos, absolutamente todos los tiempos en inglés, pues van a tener que tener su sujeto, su verbo. Licenciada, Y creo que la quizás, pantalla se ha congelado, no se mueve nada. perdón, No, no se ve lo que está escribiendo en el Word. no se ve lo que estoy escribiendo. Dios mío, voy a volver a bien. Entonces, tenemos que tenerlo todo en orden. Me dicen. ¿Ahora sí? Ahora sí, licenciada. Ahora sí. Gracias, qué bien. Me van a nomás, por favor, decir si algo no se ve, porque se trata que se vea, ¿no? Ok, ahí está. Entonces tengo de todos los tiempos. Es sujeto, que se escribe subject en inglés, ahí está. Verb, el verbo y el complemento. Ya, importante el verbo, claro, este es el que da la acción, el estado del sujeto. Este es quien hace esa acción o quien está en ese estado. Y el complemento puede no estar porque no es necesario. Si es necesario, estará, si no, no. Por eso es complemento. Pero el verbo es algo vital. ¿Qué es el verbo? Es la acción o el estado del sujeto. Entonces, es la acción o estado del sujeto. Y el sujeto es quien va a realizar esa acción o va a estar en ese estado. Entonces, de quien se habla en oración, decimos que es el sujeto. ¿Ya? Y ese de quien se habla puede ser persona, animal o cosa. Ese sujeto puede ser persona, animal o cosa. Hay dos tipos de sujetos, recuerden. Un sujeto que se llama nombre sustantivo, ¿ya? Entonces, entre los sujetos tenemos nombres sustantivos, en inglés se dice noun, o también puede ser un pronoun. Cualquiera, ¿ya? Hay pronoun. Entonces, ay Dios, esto de querer enfermarse, espero que ya se pase. Ya, entonces tengo el noun, nombre sustantivo, o el pronoun. Estos dos son clases de sujetos, pueden ser parte de los sujetos. Ahora, ¿qué es un noun? Un noun es, pues, hay varios nouns, es infinito los nouns. Su nombre, por ejemplo, es un nombre sustantivo, Karina, Abimael, Alexandro. Entonces tenemos tantos, Yesmi, Adalit, es todos los nombres, ¿no? Son nombres sustantivos. Adala, Aldahir, Alex, Albieri, wow, no, cada vez más nombres. Antes eran simples nomás, ¿no? Ahora ya compuestos, con Y, sin Y, los Christians en todas sus variedades. No, es harto, ¿no? Millones de nombres que existen. Ahora, los nombres que le das, por ejemplo, a los huesos del cráneo, 200 y pico, ¿no? Todos los, eh, todas las palabras que ustedes encuentran son nombres sustantivos que son hartos, infinitos, ¿ya? Tal vez ni lleguemos a conocer, ni en castellano lleguemos a conocer algunas enfermedades que tienen nombres tan particulares, los animalitos que tienen sus nombrecitos. No, es infinito. ¿Ustedes creen que se pueda contabilizar todos los nombres que hay en el mundo? ¿Qué opinan? Imposible, ¿no? Por eso es infinito. Entonces, hay tanto por aprender en cuanto a las palabras nuevas, por eso el vocabulario es tan importante pero compleja, que se ha tenido que abordar estos otros que se llaman pronombres. Existen diferentes tipos de pronombres.
pero entre los pronombres más, los que más vamos a utilizar, aquí para los sujetos van a ser los pronombres personales, ¿ya? También existen los pronombres demostrativos, los pronombres, en este caso serían pronombres demostrativos, pronombres personales, pronombres posesivos. Pero nosotros vamos a utilizar los pronombres personales. Por ejemplo, entre los nombres sustantivos puedo tener, se me ocurre, ¿cómo se dice? Gato. Gato. ¿Nadie? Cat. Gato. Cat. 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 Ahí está, es el gato, ¿no? Pero alguien puede ser que no sepa gato, ¿no? No todos estamos ahí como que sabemos que es como se dice gato. Entonces, de gato, por ejemplo, si yo no supiera cómo se dice gato, tengo un pronombre. ¿Cuál es tu pronombre de gato? It. It. Exacto. Esto es It. importante saber, ¿no? Que existen pronombres para cada uno. Por ejemplo, ¿cómo se dice sobrina? Bueno, pues no todos sabrán, se dice niece. Pero si yo no sé cómo se dice sobrina, tengo un pronombre. ¿Cuál sería su pronombre de sobrina? She. She, que es ella, ¿no? Porque es femenino, es ser humano, entonces entra con she. Y así, todos los nombres sustantivos tienen sus pronombres, absolutamente todos. Entonces, en nombres sería mucho, ¿no? Sería infinito que aprendamos. Pero en pronombres sí vamos a encontrar que existe, por ejemplo, esto significa yo. Este you significa tú, pueden anotarse ya. Este he significa él. Este she significa ella. Este it es para cosas, porque en el inglés no se utiliza el he y she para animales o cosas. En el castellano sí, la mesa entraría con la, ¿no? Pero aquí no, en inglés la mesa estaría con it, una fotocopiadora estaría con it, un papel estaría con it, un televisor estaría con it. Entonces todo lo que sea singular y cosa o animal estaría con it. Nosotros sería we. Luego tengo el you, que miren, se repite aquí. Parece, ¿no? Este es tú, esto es usted o ustedes, singular o plural, porque en el inglés se ustea. Nosotros tenemos el vosotros, pero nunca lo hemos utilizado, ¿no? Vosotros sois, no, esto ya murió, creo en el castellano, tal vez en el español sí, pero en el castellano no. Pero en el inglés no hay vosotros, hay usted, ustedes. Eso sí se utiliza, ¿no? ¿Qué quiere usted? ¿Qué necesita usted? Ustedes, ¿dónde están ustedes? Entonces sí, nosotros sí utilizamos esto también en el castellano y en el inglés con mucha más fuerza. En realidad el usteado viene de este idioma. Y por último es el they, ¿no? Es el they. Esto que ustedes están viendo se llaman los pronombres. Esto nos permite a nosotros hacer las oraciones, pues sí, ¿por qué no hacer oraciones si conocemos los pronombres de estas palabras, ¿no? En el caso que tuviera, por ejemplo, la vaca y el toro, ahí yo sé cómo se dice vaca, pero también sé cómo se dice toro, o no sé cómo se dice ni vaca ni toro, o sea, uno solo. ¿Cuál sería el pronombre de la vaca y el toro? They. They, exacto, they. Entonces, de la vaca y el toro, su pronombre es they. Excelente, they, ¿no? Solo de la vaca, It. it. Solo del toro, it. Pero cuando la vaca y el toro están juntos, they. ¿Cómo sería el pronombre de tío? No sé cómo se dice tío, pero su pronombre es He. he. El pronombre del perro, It. it. Y ahora, ¿cómo sería el tío y el perro? They. They, perfecto. Exacto. Apenas tengan, estos son singulares, ¿no? Apenas tengan más de uno, sea cual se combine el que sea y es they. A no ser que yo me combine mi tío y yo. Mi tío es he, mi tío es he y yo soy I. We. Cuando yo me introduzco en esto, ¿cuál es el pronombre? We. ¿Cuál sería el pronombre? We. We, exacto. Para ahí los vamos a silenciar a todos para que no haya problemas. No escuchemos conversaciones ajenas.
Bueno, me he silenciado a mí más. Ok, ya estamos. Entonces, ay, perdón, vamos a cerrar eso para que no nos interfiera. Entonces, eso es lo que tienen que saber y lo que se va a manejar a partir de ahora, siempre, ¿ya? Por eso es que puede ser que ustedes no sepan, digamos, dentro de la computadora, en su hardware o en su software, no encuentren un dispositivo, no sepan, digamos, del dispositivo, el nombre apropiado de ese dispositivo, ¿no? O entonces ahí ustedes pueden utilizar it, si son más de 2 dispositivos, they. Entonces, generalmente cuando ustedes vean incluso las instrucciones, it van a encontrar. ¿Para qué? Porque saben que es una cosa. Tal vez no sepan el nombre exacto. Ya, entonces no se van a complicar con eso. Pero sí, necesitamos conocer esto porque pues en el inglés se maneja siempre un sujeto. ¿Ya? El verbo. Hay 2 tipos, habíamos visto, de verbos, ¿no? Bueno, en realidad 2 tipos de 3 en este caso, pero 2 bien importantes. Uno que es el to be y otro que es el do das. Hoy vamos a llevar el to be porque ese es importante. Tal vez también llevemos el do das si no es hoy o el día viernes, perdón, miércoles. ¿Por qué el to be tan importante? Yo creo que es el to be que lo han llevado hasta en colegio. Todos los años se repite el to be y aún así no lo sabemos manejar. O bien lo metemos en todo al to be. El to be solamente tiene una función. El to be significa ser o estar. Eso es una ventaja porque el to be tiene dos traducciones. Puede ser o puede ser estar. Ese es el to be. ¿Ya? Pero el to be al mismo tiempo, este verbo, ya en el presente se desglosa en 3 categorías, digamos, 3. Va a ser el am, va a ser el are y va a ser el is. En 3. Aquí yo tengo que ser bien, tengo que tener la capacidad de ver, voy a utilizar el am, voy a utilizar el are o voy a utilizar el. ¿De qué va a depender que yo utilice uno de estos 3? Va a depender del sujeto. Entonces, quien me va a decir qué voy a utilizar es el sujeto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a manejar esto? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, si yo tengo este es el pronombre yo, su verbo to be es am, siempre, toda la vida. Si el sujeto es you, el verbo to be es are. Es una relación directa. Si yo tengo he, tengo she o tengo it, cualquiera de estas terceras personas se les llama, por si acaso algunos de ustedes van a escuchar, las terceras personas tienen estas características, las terceras, entonces, siempre hablan de las terceras personas, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las terceras personas para nosotros? Va a ser esto, a ver, ¿dónde está? Quiero un color más bonito. Ay, pero esos son colores muy oscuros, me los tapa todo. Ya, vamos a hacer estos, que sean las terceras personas. Las terceras personas tienen el is, ¿ya? Y las demás, las que no son terceras personas, por ejemplo, el we, que puede ser otra vez, estas son las plurales, ¿no? El you de usted, ustedes, o bien el they, estas van a tener al are. Entonces, ustedes observan, me lo voy a llevar todo a este sector para que se vea bonito y lo voy a organizar de esta forma. Con una tabulación, no, control Z, solo una tabulación, con 2 tabulaciones vamos a entrar, para que se vea cómo se organiza. Bueno, ahí está, pero aún así no se ve tan elegante. Así tal vez se pueda ver mejor. Ya, entonces, el am siempre va a estar con la primera persona. Cuando yo quiera hacer una oración donde esté el ser o estar. El are se va a ir con el you cuando yo quiera hacer el ser o estar. El he, she, it con el is y el we, you, they con el are. En pocas palabras, ustedes se dan cuenta, yo podría decir, en vez de poner este you aquí, borrar y digo, el am se va con la primera persona, el is con las terceras personas y los demás se van con el are, porque este you está en 2 lugares, ¿no? Está como tú y está como usted o ustedes. Entonces yo creo que con esto se podría manejar así, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a ver en los tipos de oraciones, ¿no? Porque si no hay, en la oración no hay el ser o estar, pues no ponen, no tendrían por qué poner.
solamente es cuando en la oración está el ser o estar. Wow, y aquí hay una variedad, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, mi hermano está en la iglesia. Mi hermano está en la iglesia. Mi padre es un profesor. Miren, es un profesor. Yo, aquí vamos a hacer, con mi hermano también. Mi hermano es alto. Es alto. Mi padre es un profesor. Y aquí voy a hacer otro de mi padre también, para que se note. Mi padre está en la escuela. ¿Ven? Observen. Entonces, aquí ya estamos entrando con que está, es un verbo, y otro es. Está o es, ¿no? Cuando tengo estos verbos, aquí que estoy hablando del verbo to be, ¿no? Verbo ser. Aquí es el verbo ser o el verbo estar. ¿Es el verbo ser o es el verbo estar? Ese es el sujeto y lo demás es el complemento. ¿Se dan cuenta que cuando uno está con el verbo ser o estar necesita sí o sí complemento? No pasa eso con otros verbos. A ver, ¿cómo digo mi hermano? ¿Saben cómo se dice mi hermano? Pues se los puse esto porque es facilito. En breve vamos a ver algún vocabulario de familia. ¿Cómo se dice mi hermano? Brother. 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 ¿No? My brother. My brother. My brother My or my bro. Bra, no con O, con A, ¿ya? Bra. Eso, y TH. ¿Ya? No sé si se me va a ver ahí. Ahí está, ¿se me ve? Estoy ahí un poco con agripada y pero estoy. Entonces, brother, la TH, brother. ¿Ya? ¿Se me ve? ¿Ven? ¿Me ven ahí? My brother. Sí. La TH, brother. Porque si dicen brother, esta es otra cosa, ¿no? La de Dino, es brother. Así que intenten, ya, si realmente quieren sacar una buena pronunciación. My brother, ya. Ok, entonces eso es. El aire del inglés también. My brother está en la iglesia. ¿Por qué is? Porque es tercera persona, ¿no? Claro. En se dice in, dentro, la iglesia, el artículo es the church. The church. My brother in the church. Bueno, súper sencillo. Si yo no supiera cómo se dice my brother, ¿qué cosa diría? ¿Cómo escribiría? Mi hermano. No, pero no sé cómo se dice mi hermano. Es decir, ya, no Sí. sé. Ah, eso. Sí. Se dan cuenta que hay un salvavidas siempre. He is in the church. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un salvavidas. ¿Está bien? Ahora, mi hermano es alto. ¿Cómo sería? My brother is tall. My brother is. ¿Y cómo se dice alto? Eso busco en el diccionario y me dice tall. ¿No? My brother is tall. Aquí está viendo un error de. Esto se llama. Estoy cambiando las letras. Ahí está. My brother is tall. Ahora, en vez de decir my brother is tall, no sé cómo se dice my brother, ¿cómo sería? He He's tall. is tall. Ahí está. Entonces, ¿ven? Está el verbo to be. Mi hermano es noun, es un nombre sustantivo. En cambio, he es el pronombre. Si puedo seguir haciendo ahora sí. Y estoy con el verbo to be porque la oración es mi hermano es o está. ¿Ustedes creen que el verbo to be estaría yo juego? ¿Habrá verbo to be ahí? Yo juego, yo bailo, yo río, yo bebo. ¿Habrá verbo to be ahí? No, Sí. no hay verbo to be. No. Porque no hay el verbo ser o estar. Cuando se necesita el verbo ser o estar, entonces se pone el verbo ser o estar, no cuando no se necesita. Mi padre está en la escuela, ¿cómo digo? ¿Cómo se dice padre? My father. Father, igual al TH, father, sacando My la father lengüita is en in the medio, my school. father está in, artículo de escuela, school. Perfecto.
Si no supiera cómo se dice padre, así estoy medio complicada, ¿qué digo? He is in the school. He. In the school. In the school. Perfecto. Mi padre es un profesor, entonces sería my Father is a father professor. is a professor. Professor. O teacher también, ¿no? En este caso por ahí es profesor de escuelita, no, teacher. Si fuese de universidad, sería profesor. Bueno, está bien ahí. My teacher is a teacher, es un profesor, es a teacher. Okay. Bueno, eso es el verbo to be, ¿ya? Y bueno, aquí va a depender cómo voy a utilizar. Esta es tercera persona, pero puedo utilizar yo, ¿no? Soy. Ahora, no siempre van a ustedes encontrar el sujeto. Por ejemplo, estamos en la iglesia. Miren aquí esta oración. Estamos en la iglesia. ¿Cómo sería la oración? We are in the church. We. ¿Quiénes estamos? Nosotros. Are in the church. Ahora, aquí, si observan, aquí no dice nosotros. Pero en el inglés tenemos que poner quiénes estamos. ¿Quiénes estamos? Puede ser yo estamos, no. Tú estamos, no. Nosotros estamos. Y obligatoriamente tengo que poner sujeto. Esto es algo muy importante porque esto causa problemas a veces, ¿no? Quieren omitir sujeto y quieren poner así. Esta es una traducción, are in the church, pero el inglés no te acepta esto. Te dice sujeto y a la fuerza tienes que poner we. ¿Cómo se sabe que es we? Porque nosotros sí tenemos en nuestro verbito esto, que se llama una conjugación y es estamos. Si te dice estoy triste. Estoy triste. ¿Sabes que triste es sad? ¿Ya? ¿Cómo sería estoy triste? I am sad. I am. Yo, en realidad sería yo estoy triste, así sería en el inglés, ¿no? Esto es lo correcto, así tendría que estar, porque tiene que haber sujeto, porque en el inglés siempre hay sujeto, entonces su español del inglés sería así, yo estoy triste. En inglés sería I am sad. ¿Ya? Y esto pasa siempre, ¿no? Casi siempre, por ejemplo, son amigos. Son amigos. ¿Cómo sería? Hey, friends. Son amigos. No sería, lo correcto sería ellos son amigos en el inglés, pero en el español, si uno hace esa estructura. Y en el inglés sería they are friends. Entonces, esos cuidados hay que tener porque el inglés tiene que tener sujeto, aunque en el español no te dicen con este sujeto. Generalmente te hablan así, son amigos. Pero el inglés te obliga a poner sujeto. ¿Quiénes son amigos? Ellos son amigos. ¿Preguntas? Ya, creo que no hay preguntas. Pero, ¿acaso todo es oración afirmativa en esta vida? No, dice. Hay oraciones negativas e interrogativas. Así hablamos, ¿no? Con oraciones afirmativas, oraciones negativas y oraciones interrogativas. Entonces, vamos a ir con las oraciones negativas. Para las oraciones negativas, lo único que se pone en este caso, mi hermano no está. Mi hermano está, mi hermano no está. ¿No? Y mi hermano no es alto. Entonces le pongo un no. Para el inglés, este no es My solamente brother not, is pero not in the ¿dónde? church. ¿Dónde le pongo el not? Para el no, en el inglés es un not, una T más. No se pone delante del verbo. Aquí no va a entrar. No, my brother not is, no, not It's not. is, no. It's not. Entonces, obligatoriamente va detrás el not. Entonces dice, my brother is not. Entonces, ¿dónde entra el no en el inglés? Posiciones detrás del verbo to be. Esto ustedes van a encontrar bastante en la traducción que tengan de los libros, porque es oficial. Traducciones oficiales pues utilizan de este tipo, ¿ya? Pero hay en ocasiones, por ejemplo en las canciones, en un inglés informal de amigos, va a haber, se llama contracción, ¿ya?
Podemos hacer contracciones, por ejemplo, del is not. Su contracción es el isn't. Isn't, así lo van a encontrar. Perdón, así. ¿Ya? Entonces pueden encontrar traducciones. My brother isn't in the church. O my brother is not in the church. Cualquiera, en realidad, lo correcto, su formal es esto. Su informal es este. ¿Ya? He's in the church, my brother is. Entonces, todo esto es parte. ¿Ya? Entonces, no es difícil para poner el not. Pueden ustedes colocar en todo. No es alto. My brother is not tall. He is not in the church. He is not tall. ¿Okay? Ahora, eso es para oración negativa. ¿Qué pasa con las interrogativas? ¿Cómo se hace una interrogativa en inglés? Para poner una interrogativa, lo único que se hace es poner el verbo delante del sujeto. Entonces, aquí, esta estructura que hemos visto, va a haber un cambio. Aquí le vamos a poner las tres formas. ¿Ya? Por ejemplo, para una negative, aquí va a entrar un not, ¿no? Un not. Va a entrar un not. Para un interrogative, vamos a ver, aquí vamos a hacer nuestra reglita. Para un interrogative, que es este, va a haber estos que son los verbos, se van a ir, ya, por ejemplo, aquí, me lo voy a llevar y lo voy a poner ahí, lo voy a cambiar de posición. Este que estaba aquí, me lo voy a llevar delante de este, y a este le voy a hacer recorrer todo esto, porque esto es, vamos a entrar aquí, ¿qué pasó? Without color, ahí está. ¿No? Entonces, del mismo modo, el verbo va a tomar una posición delante del sujeto. Esto solo en los casos de preguntas, solo en el caso de pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿tu papá es alto? ¿Tu papá es alto? ¿Tu papá, tu padre es alto? La pregunta es esta. Entonces, lo que ustedes no van a hacer es así, ¿no? Lo que no tienen que hacer es, your father is tall. ¿Sí? No, esto no estaría bien. Your father is tall. Sí, no. El inglés te está diciendo que el sujeto va detrás del verbo. Entonces, el verbo va adelante. A la fuerza tendría que poner, esta es la posición, el verbo delante del sujeto. Entonces, lo correcto es, is your father tall? Aunque el castellano, miren cómo está el castellano. El castellano tiene su orden, pero no es lo mismo en el orden del inglés. En el inglés, ¿cómo te das cuenta que es pregunta? Te das cuenta que es pregunta porque el verbo está delante del sujeto. ¿Ya? Aquí incluso no tenemos esa, bueno, ellos no tienen esa particularidad de decir, ¿is your father tall? No, te va a decir, ¿is your father tall? Así te pueden decir, ¿is your father tall? ¿Cómo te das cuenta que te está preguntando? Porque el verbo está por delante. ¿Ya? A ver, les hago, ustedes me dicen si es afirmativo o negativo, perdón, afirmativo o interrogativo. Les digo, my cat is beautiful. ¿Qué es? ¿Afirmativo o interrogativo? Afirmativo. My cat is beautiful. Afirmativo. Ahora vamos a decir esto. Is my cat beautiful? Interrogativo. Interrogativo. Entonces, se dan cuenta que aquí no hay esa inclinación en la pregunta, ¿no? Porque facilito. Ahora, escuchen esto. Estaría bien dicho, my mother is a teacher. ¿Qué es eso? ¿Afirmativo o negativo? My mother is a teacher. ¿Es afirmativo o interrogativo? Afirmativo. Aunque yo haya hecho como una preguntita, así, pero pues el inglés no te va a entender así. My father is a teacher. Eso es afirmativo. Es afirmativo. ¿Por qué? Porque el verbo está detrás del nombre sustantivo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿preguntas? Ok. Esto es con el verbo to be. Entonces ya sabemos cómo hacer oraciones afirmativas, oraciones negativas
y oraciones interrogativas con el verbo to be. Vamos a ponérselos aquí, tal vez la contracción, para que tengan del I'm not, es I'm not nomás. Aquí ya no hay nada. ¿Ya? A veces hay del sujeto, puede haber, ¿no? Aquí está el sujeto, por ejemplo, un apóstrofe y eso van a encontrar. Por ejemplo, yo soy, así pueden encontrar. ¿Dónde está ese apóstrofe? Esto sí, así alguna vez. Pero casi no se contrae el I'm not como tal. Pero sí el is not como el isn't. Esto habíamos visto. Y el are not, también el aren't. ¿Ya? Aren't. Así su contracción. Muy bien. Ahora vamos a entrar a este otro que quería, por eso es que el do y el das. Distinto. El do y el das. Entonces voy a copiármelo y lo voy a llevar aquí, a la otra hojita, para que hagamos el do y el das. Porque quiero que entiendan la diferencia que existe con estos dos tiempos que a veces pues cometen errores porque a todo le quieren poner también el to be, y no es así. El do y el das no tiene to be, absolutamente no tiene el verbo ser o estar, así que no hay amaris para nada. Ya su estructura es diferente y se utiliza en oraciones donde no existe el verbo to be, pero sí existe otros verbos. ¿Cuáles son esos verbos? Todos los verbos que ustedes puedan encontrar, por ejemplo, el verbo jugar. ¿Qué verbos más creen que está aquí? No creo que solo sea el verbo jugar. El verbo correr, el verbo manejar Cantar. movilidad, el verbo abrir algo, el verbo cerrar, el verbo caminar, el verbo estudiar, el verbo leer. Todos esos verbos que seguramente ya les voy a dar para que empiecen a estudiar y también a utilizar, pues hay hartos verbos, ¿no? Millones de verbos. Muy bien, entonces son los verbos, hartos verbos, definitivamente muchos, todos los verbos que puedan ustedes encontrar. Entonces, las oraciones generalmente se van a dar en este sentido, la regla va a seguir la misma, en relación al sujeto, verbo, complemento, va a haber unas variaciones, pero en todo el inglés absolutamente va a entrar esa regla general, ¿no? Entonces aquí van a entrar ustedes con la regla general, que es el sujeto, verbo, complemento. ¿Cómo hago las oraciones con esto? Por ejemplo, yo juego, I play. No hay problema. María, vamos a hacer, ellos estudian, they study. Bueno, pues aquí no hay problema. Miren, estudian, nosotros leemos, we read. Entonces, si se dan cuenta, estamos aquí ya con oraciones, pero no hay verbo to be. ¿Qué cuidados tengo que tener con este dudas? Ahora, es que las terceras personas, ¿recuerdan que eran las terceras personas? Que eran he, que era she y que era it. Estas tienen una particularidad. Dice, cuando haces oraciones afirmativas, el verbo tiene que terminar en S. Esa es la condición, siempre. Porque es tercera persona. Entonces, en oraciones afirmativas tiene que terminar en S. Bueno, tomando en cuenta esto, vamos a ver. Si yo digo, ella juega, she play, no sería así, sería she plays, ¿no? Ellos estudian, no, pues ellos no pasa nada. Él estudia, digamos, he study. Aquí hay reglitas, estas reglas también las vamos a ir manejando poquito a poquito, pero ya les voy a ir enseñando. Cuando tengo una Y, esta se va a convertir en I latina y luego tengo que aumentarle IS. Entonces, studies, he studies. Entonces, miren que aquí ha cambiado las Y, se van a cambiar por I latinas y les vas a aumentar ES. ¿Cuándo vas a cambiar la Y por la I latina? Cuando delante hay una consonante. ¿Ya? Consonante significa que no es vocal, ¿no? Pero si hubiera una vocal, se mantiene la Y. Por ejemplo, play era igual Y, miren, pero ¿por qué no he cambiado a la I latina y la aumenté ese? Porque esta era una vocal. En cambio, esta es una consonante, por lo tanto, tienen que hacer ese cambio ahí. ¿Ok? Y pues va a haber seguro algunas otras reglas, como por ejemplo, aquí va a ser
ella también. Lee. Aquí no hay problema, es una S nomás. Pero si tuviera un verbo como, por ejemplo, un verbo que termina en, los verbos que terminan en X, ¿ya? Los verbos que terminan en X, los verbos que terminan en CH, perdón, así, C, así, ¿ya? Otro verbo que termina así. Los verbos que terminan en O, por ejemplo. Estos verbos tengo que aumentarles ES, no puedo aumentarles solamente S. Vamos a ver, por ejemplo, hay un verbo que es el verbo arreglar. Si fuese en tercera persona, él arregla. He fix. ¿Cómo sería? Fixes. No, tengo que aumentarle ES. Otro verbo que termina en, por ejemplo, el verbo brush. Es el verbo cepillarse. Entonces, cuando ustedes vean cepillarse, ¿quién se cepilla? A ver, que se cepille ella. She, cepillar, brush. ¿Estaría bien? No, hay que aumentarle. Así directo, ese nomás, no. Porque dice que los que terminan en estos, tengo que aumentarle ES. Dice, no, entonces yo hago caso y le pongo ES. Así. ¿Ya? Y seguramente vamos a encontrar algunos otros verbitos que van a terminar y pues eso es la regla. Entonces, 3 reglas hemos aprendido hoy. Una regla que si termina en X, CH, SH o O, aumento ES. El otro cuando terminan en Y. En Y, si este Y está delante una vocal, solo aumento una S. Pero si delante de esta Y, o perdón, si delante está una consonante, tengo que cambiar a la consonante por I latina y le aumento una ES. También existen verbos un poquito irregulares, pero que esos poco a poco los vamos a ir aprendiendo. Esta es la particularidad que tiene la forma de realizar una oración en presente, pero donde no hay to be. Donde no hay to be. Son todos los otros verbos que puedan ustedes encontrar. ¿Ya? Y en oraciones afirmativas. Solo en oraciones afirmativas pasa esto. Hay que tener cuidado con esto. Pero las oraciones negativas y las interrogativas, wow, estas sí que son las más fáciles, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, te voy a poner verbo con S. Cuando tienes dos. ¿De qué va a depender si tienes un verbo con S o un verbo sin S? Va a depender del sujeto. Si el sujeto no es tercera persona, pues entras directamente con verbo sin S. Si el sujeto es tercera persona, como he, she, it, entonces entras con los cambios, ¿no? Con la S al final. ¿Cómo hago las preguntas en inglés? Y las negativas, ya no es solamente poner un not, vamos a poner una negativa, por ejemplo. Sujeto, verbo, complemento. Para hacer una negativa en inglés, lo que tengo que tener cuidado es que tengo dos auxiliares, do o das, y tengo el not y tengo el verbo. Ya no tengo verbo con S. Aquí muere el verbo con S. ¿Ya? Entonces, aquí está aumentándose algo. ¿Qué se está aumentando? El auxiliar. Así con esto voy a hacer. ¿Ya? Entonces, aquí está. Este sería el do y el das, pero con el not. ¿Hay contracciones? Sí. Vamos a ver las contracciones. Por ejemplo, con el do not, su contracción van a encontrar don't. No es así con un apóstrofe. Y si dicen does not, su contracción es el doesn't. Así va a estar. ¿Ya? ¿De qué va a depender que utilice do not o does not? Este se va a ir con las terceras personas y este con las que no son terceras personas. ¿Quién se van con las terceras personas? Las terceras personas son ávidas por la S. ¿Se han dado cuenta que en el verbo to be, cuál de los tres tenía S? Am, are o is. ¿Cuál tenía? S. Am, are o is con el verbo to be. Is. ¿Quién tiene S? Are. ¿Cómo que are? Las terceras personas. Is. Am, are o is. Sí. Is, ¿no? Is. Is. Este será, tiene S, is. En este verbo to be, si tuviera que elegir verbo con S, verbo sin S, ¿quién se van con las S? Las terceras personas. Si tuviera que elegir do o das, ¿quién se va con las terceras personas? Das. Das. Entonces,
Esa es una regla que he aprendido, espero que les sirva cuando tengan que dar algún examen quizás y tengan que tener de clasificación para una beca, algo pase y no estén bien, no conozcan quizás el idioma a profundidad, pero es una posibilidad que puedan dar un buen examen, pues las terceras personas se van siempre con la S. ¿Ya? Lo mismo aquí, si tuviera que elegir, si fuese he, con do o das. He, Do. Das. das. They, Das. Do. do. They no es tercera persona. He, Das. 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 It, Das. 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 We, Do. Do. I, Do. do. Ahora, si tuviera que ser con negativo, dicen I don't o doesn't. Don't. Don't. He Doesn't. doesn't. She, Doesn't. we Don't. don't. Así. Entonces, y aquí va el verbo, ¿no? Entonces, aquí por eso es que dice, yo juego, I play. Yo no juego, I doesn't play o I don't play. ¿Cuál de los dos? I don't play. Don't I don't play. Entonces yo me lo voy a elegir este. Yo no juego. Ahí, control C, me lo llevo y digo I don't play. Entonces yo no juego. Si quiero decir María no juega, She doesn't play. She doesn't play. exacto, María es porque ya sé que es doesn't play. ¿No? Ahí está. María no juega porque ya sé. Si digo ellos no juegan, don't o doesn't. Don't. 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 Play. Entonces, ¿por qué es aquí? Muy bien. Solo las terceras personas se van a con el das. Ellos no juegan. ¿No? Excelente. Así se hace. Ahora, si yo digo, escuchen esto, María play, ¿está bien? ¿O María plays? ¿Cuál de los dos? María plays. Excelente. They play o they plays. They play. They play. Sin ese, ¿no ve? They play, porque ellos no son terceras personas. Excelente. Así es como se maneja. Ahora, yo voy a hacer interrogativa. Vamos a hacer interrogativa. Algo más, por si acaso. Como ya tengo auxiliar, miren, ya tengo auxiliar, no necesito si ese o no ese al verbo. Miren, aquí no dice verbo con ese, verbo. Cuando ya hay auxiliar, pues ya se sabe que esta es tercera persona porque estás y el verbo se mantiene intacto. ¿Dónde el verbo tiene que tener ese o no? En las oraciones afirmativas. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque aquí no hay el auxiliar. ¿Ven? No hay el auxiliar, do o das. Por lo tanto, ¿cómo me doy cuenta que es tercera persona? Porque tiene ese. ¿Cómo me doy cuenta que no es tercera persona? Porque no tiene ese. Entonces, solo en las oraciones afirmativas hay que ver esta de la S. En las oraciones negativas, como en esto, y en las interrogativas, wow, esto es lo más sencillo porque ya tengo el auxiliar y no tengo que preocuparme de nada, de S, de reglas, absolutamente de nada. ¿Qué es lo que se hace? El auxiliar va a tomar una posición y se va a ir delante del sujeto. Entonces, al auxiliar me lo voy a llevar, control X, y se va a ir delante del sujeto. En ese momento ya puedo hacer mi oración interrogativa. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a poner. En el otro era el verbo to be, se iba, ¿no ven? Porque era verbo to be. En este caso se ve el auxiliar. El verbo se queda. Solo el auxiliar se va. Entonces, quiero hacer la pregunta. ¿María juega? ¿María juega? Entonces está María juega. Pero quiero hacer la pregunta si María juega o no. Entonces aquí delante, do o das para María. Das. 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 Listo. Esto es como abrir este signo de interrogación. No puedo decir María play, no. Entonces, para que yo diga que si es pregunta, does María play, ¿no? Vamos con el verbo caminar, que es un verbo bonito, caminar.
bebé se dice baby, ¿ya? El bebé camina, el bebé, aquí de baby, vamos a poner el bebé camina, que es walk, el verbo caminar. El bebé camina, vamos a ver, el bebé camina, the baby walk. Esto no estaría bien, le falta algo, le falta el auxiliar, ¿no? ¿Cómo sería? Do o does. 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 Does the baby walk? Ahora, vamos a entrar con otro verbo. El verbo manejar movilidad, drive a car. Vamos a manejar un auto. Y quiero decir que mis hermanos manejan el auto. My brothers. Son varios, pero ojo, no son un hito. Son varios. My brothers drive a car. My brothers drive a car. Quiero preguntar, ¿mis hermanos manejan un auto? ¿Sí? No sabía. Entonces, do o does aquí. Do. Do. Listo. ¿No? Entonces, para las preguntas, delante del sujeto se pone un auxiliar, ya sea el do o el das. ¿De quién va a depender? Del tipo de sujeto que yo tengo. Si es tercera persona, irá con el das. Si no es tercera persona, irá con el do. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tomar en cuenta para hacer las oraciones. Pero no hay solo ese tipo de preguntas, les comento. Hay preguntas que empiezan con RQs. ¿Y qué es un RQ? Es un request question. ¿Por qué? Entonces, ¿de dónde salen estos RQs? Cuando yo les diga RQs, ustedes van a entender esto. Los RQs son, por ejemplo, el what. ¿Qué es el what? ¿Qué? ¿No? Algunos van a escuchar. What? ¿Qué? Así, ¿no? En la traducción en el español es ¿qué? Where. ¿Qué será where? ¿Dónde? ¿Dónde? Van a escuchar también. When. ¿Cuándo? Eso tienen que aprenderlo un poquito de memoria, ¿ya? El what es qué, el where es dónde, el when es cuándo. Hay otra pregunta. Why? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Ahí está. Hay otros que son, ¿cuál más habrá? How, ¿cómo? 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 Otro, what, where, when, why, how. ¿Algo más conocen? While. Why, ahí está el why de aquí. Maybe which. Which, para escoger, ¿ya? Which, ¿cuál de los dos? Which, eso también. Which color do you like? ¿No? ¿Cuál color te gusta? Red or black. Esto es para escoger. ¿Cuál? Who? ¿Cuál? Ay, Dios mío. Quiero hacer acento y no puedo. Me voy allá, no, me rindo. Ya. ¿Algo más? Está el who. El who. ¿Quién? Eso también, ¿no? Who. ¿Quién? 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 ¿Quién es quién? Ok. Y hay varios, ¿no? Como simples y compuestos. En este caso estoy diciendo solo simples. Esos son los RQs. Ahora, yo puedo preguntar con RQs o puedo preguntar sin RQs. No es obligatorio. Pero si yo te pregunto, ¿Does Mary play? ¿Does María play? ¿María juega? Y tú me dices, sí, yes, una coma. Ella juega, she plays. O también, yes, she does. Así, esa es una respuesta bien interesante cuando hay directamente con esto. Sí, ella, yes, she does. El bebé camina, no, coma. He, el bebé es he, doesn't. Doesn't. ¿Está bien? Does. Así que está. Doesn't, ¿no? No, he does. Entonces puedo decir, María juega, yes, she does, sí, ella juega, o el bebé camina, no, él no lo hace. Entonces, sí lo hace, positivo, no lo hace. Pero si yo consulto con los RQs, es bonito porque los RQs no hay esa decir sí o no. Por ejemplo, ¿qué María hace? What does María do? Miren aquí. ¿Qué María hace? ¿O qué hace María? Bueno, yo estoy ya con pensamiento ahí de los ingleses. What does María do? ¿Qué María hace? ¿Qué hace? ¿No? El verbo hacer es do. O dónde María juega. Pues, ¿qué María hace? María, ¿qué puede hacer? María, ¿qué hace? María lee a book, un libro. ¿No? María lee un libro.
pero falta aquí porque es tercera persona y es oración afirmativa. María reads a book. ¿No? ¿Dónde está Julio? Ah, pero ese es estar, verbo ser estar. ¿Dónde juega Julio? ¿Dónde juega Julio? No, que no sea Julio, que sea ¿dónde juega Pedro? Está más fácil. Porque parece que ¿dónde juega Pedro? ¿Dónde juega? ¿Cómo sería esta oración en inglés? ¿Cómo se dice? ¿Dónde? Where? Where? Pedro, do o das aquí antes. Does. Does. Das, ya. Jugar. Play. Play. Está. Where does Pedro play? ¿Dónde juega Pedro? Pedro plays, juega. ¿Dónde juega? En su colegio. In his high school. High school. Bueno, esto ustedes poco a poco van a ver el school. High school. Así es. High school. ¿Ya? ¿Ok? Hasta aquí consultas. Bueno, pues las preguntas se hacen cuando hay ejercicios, ¿no? En los ejercicios ustedes van a encontrar varias preguntas seguro, pues igual, a ver, vamos a ver cómo nos va. Van a empezar a escribir en el chat. While es mientras, Alejandro. Ese no es un RQ. Vamos con preguntas, sentences. A ver, vamos a mezclar el verbo to be y vamos a mezclar el do y el das para ver cómo les está yendo. ¿Cómo sería? ¿Dónde están María y Pedro? Y el otro es ¿dónde comen María y Pedro? Miren, dos oraciones. ¿Dónde están María y Pedro y dónde comen María y Pedro? Ya, y aquí la respuesta va a ser, ya, hagan estas dos primero, luego vamos a hacer la respuesta. A ver, intentemos. En el chat, por favor, ¿dónde están María y Pedro y dónde comen María y Pedro? Dos oraciones.
Y pues sí, where are María and Pedro? Where do Pedro and María eat? Qué bien. Bueno, creo que todos lo están haciendo bien. Ese eating es el cita, no, porque no hay nada de ing. Es el do y el das. Y aquí también algunos que están. Recuerden que es inglés y el inglés tiene su reglita, ¿no? Tienen que poner auxiliar cuando no hay verbo to be y el verbo to be por delante cuando hay verbo to be. Entonces, where are, muy bien. Where are, where eating. Estar ahí, hay que ver, ¿no? El do y el das. Ya. Entonces estoy revisando y pues sí, hay bastantes acertadas, pero también hay algunos que son algunos pequeños errores. Ok, vamos a poner. ¿Dónde están María y Pedro? Aquí hay algo que tienen que ver. Lo primero que yo hago es verbo to be. Listo. Aquí hay un verbo to be. Aquí hay, este no es verbo to be. Elijo. Este es verbo to be, este no es verbo to be. Entonces, aquí, si es verbo to be, pues es fácil porque tengo que ver solamente el verbo to be de María y Pedro. En ambos es donde se dice where. Entonces, creo que aquí no va a haber problema. Aquí tampoco, ¿no? Where. Aquí, sujeto. Aquí dice María y Pedro. De María y Pedro, ¿cuál es el verbo to be? Am, are, is. Hago el análisis y digo are. María and Pedro. Y se acabó. El verbo to be es are. ¿No? Ahí está. En cambio aquí es María y Pedro, sí, sujeto, and Pedro, pero me están diciendo que este no es verbo to be, por lo tanto aquí necesito do o das y pongo el do. Y el verbo comer es aquí. El verbo comer está entrando aquí, el verbo como tal, porque aquí tiene un auxiliar y este auxiliar es obligatorio porque no hay verbo to be, ¿no? Entonces, esto es ahí y me hago mi question mark. Esa es la forma como tienen que analizar. El verbo to be es uno solo, ¿ven? Se maneja solo. En cambio, cuando tengo otro verbo, necesito auxiliar para las preguntas. A ver, vamos a entrar con otro. Teacher, una pregunta. Cuando usamos el auxiliar, ¿el verbo se va al final? No, el verbo siempre está al final, miren, está detrás del verbo. En realidad, si te das cuenta, bien que me has preguntado, fíjate aquí, el sujeto y el verbo van uniditos, mira. El auxiliar es el que se mueve delante del sujeto o detrás del sujeto cuando es negativo. Es el auxiliar, el auxiliar. El verbo está detrás del sujeto. No se va, ahí está, es su lugar. Hola. En realidad, esto sería, ¿no? ¿Dónde María y Pedro comen? Así sería, ¿no? Así debería haber sido. En castellano, pero en castellano, ¿qué te van a decir así? En castellano te pueden decir el verbo al inicio, al final, al medio. El castellano por eso es bien complicado aprender el español como tal, ¿ya? Pero en el inglés su orden es sujeto, mira, sujeto, y luego es el verbo, y luego viene el complemento. Este es el orden del inglés. Por eso es que no se va al final, sino que está ahí. Ok, vamos, otra oración. Vamos a ver con otra oración. A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y el otro va a ser ¿cómo manejas? ¿Cómo estás? Y ¿cómo bailas? ¿Cómo bailas? A ver, no sé, ¿cómo bailas?
Esto para que vean, aquí no hay sujeto, aparentemente no hay sujeto, pero hay sujeto. ¿Cómo estás? ¿Cómo bailas? En un buen inglés sería, ¿cómo estás tú? Eso sería, ¿no? Así, pero ¿quién habla sin castellano? Y en un buen inglés en castellano sería, ¿cómo tú bailas? Pero esto no te lo van a decir. Esto es lo que nosotros estamos poniendo, porque aquí estamos poniendo sujeto. Sujeto. La realidad, así te dicen. ¿Cómo estás? Te dicen. ¿Cómo bailas? Así. Pero este es el del inglés con su sujeto más. A ver, traduzcan. Excelente. Excelente. Lucy, muy bien. Kerwin. También. ¿Cómo? Ese he, ¿de dónde Eliseo ha sacado? No, ¿cómo bailas tú? El he es él. Y ahí ya no sería are he, sería is he. Ah, ya. How are you? How do you dance? Excelente. Muy bien, Elías. Marco. Ya. How do you dance? How are you? Entonces, eso está bien. Ya le están agarrando. How es como estás tú. So, how are you? How are you? ¿Cómo estás tú? ¿No? Ahora, aquí se los he puesto fácil, porque generalmente ¿cómo tú estás? También puede ser, y como que ustedes ahí como tendrían que poner al inglés, ¿no? ¿Cómo tú bailas? Sería how do you dance? How do you dance? How do you dance? ¿Cómo tú bailas? How do you dance? Excelente. A ver, vamos a ver con negativos ahora. Con negativos. Vamos a ver. No estoy. ¿No? Gritas, dile que no estoy. ¿No? Y el otro, no bebo. De beber. A ver, vaya, no estoy. Griten, no bebo. A ver cómo nos está yendo. No estoy. No bebo. I not, ya, pero no como. I am not, no estoy. Ya, bien. I do not, excelente. I am not. I don't drink. Excelente, excelente. Muy bien. Excelente. Excelente. Entonces, esto es I am not. No estoy.
y no bebo. I don't drink. Excelente. Así de sencillito es esto. Preguntas, pregunten porque esto está, ya, pero la práctica es, ¿no? Yo creo que esto no es tanto, cuando uno va practicando, por ejemplo, en la canción que hemos escuchado, ¿no? Había muchas oraciones ya, ¿no? I say, oh my God, ¿no? I say, yo digo, I say. Ella dice, ¿cómo sería? She says. Ellos dicen, they say, ¿no? Ya con los verbos que han aprendido, pues, ¿no? Brillar, yo brillo. ¿Cómo es brillar? Los que han hecho. Shiny. Shine. ¿No? Brillar, shine. Ella brilla, she shines. Yo brillo, I shine. Ellos, yo brillo, I shine. Ellos brillan, they shine. Yo brillo, pregunto, ¿no? ¿Será que estoy brillando así? Ok, entonces, do I shine? Ella brillará, no, futuro es, ella brilla, presente, does she shine? Entonces, ¿no? Ella no brilla, she doesn't shine. Yo brillo, I shine. Yo no brillo, I don't shine. Entonces, ya ustedes ahí tienen que ir jugando con los verbos, ¿no? Como digan, él cierra, he closes. Ella cierra, does she close? Yo cierro, yo cierro, pregunta, ¿no? Do I close? ¿Cuándo eso se cierra, la cosa? When does it close? When, o when the store close, la tienda se cierra. Entonces, yo creo que ahí es bastante, ya tienen que empezar a conocer los verbos, por lo tanto yo se los voy ahora a mandar verbitos para que vayan memorizando y vamos a ir haciendo oraciones con los verbos. ¿Les parece? ¿Hola? Ya, voy a dejar de compartir, también de grabar, porque si no se nos va a hacer largo en el video. Y no se trata de tener